¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter. La vemos en pantalla. Me baso en este trino de mi entrañable colega Tatiana Pérez para preguntar hoy ¿por qué tanto desgaste del gobierno de Duque impidiendo la liberación de Santrich si al final, por fortuna, se impuso la justicia? ¿Qué razones tiene la derecha colombiana para insistir en lo ilógico? Opine. Y así es, finalmente la Fiscalía colombiana dejó en libertad a Jesús Santrich tras cumplirse el procedimiento directo emitido por la Corte Suprema de Justicia la víspera, basado en su fuero de congresista. Inmediatamente después de su liberación, el senador electo se reunió con sus compañeros del partido FARC. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Tiene dos fueros, un fuero por parte de ser excombatiente de las FARC y eso le da la garantía de no extradición. Y su competencia, su juez natural, es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y un fuero constitucional adicional que se lo da el cargo o su investidura como congresista, como parlamentario. Y eso fue lo que falló el día de hoy la Corte Suprema de Justicia en correlación con lo fallado el día de ayer por el Honorable Consejo de Estado, en el cual dice que Jesús Santrich es un aforado constitucional, es un parlamentario, y como parlamentario el juez natural, el juez que debe adelantar cualquier investigación y procesamiento penal contra Santrich no es otra que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y eso implica que todo lo que se hizo, desde la captura hasta las audiencias de legalización de captura y audiencias ante los jueces en la semana pasada, fue un procedimiento totalmente arbitrario y contrario a la Constitución y a la ley. Ahí estaban las palabras de su abogado defensor, Gustavo Gallardo, quien aplaudió el fallo al tiempo que espera que la Fiscalía no interfiera arbitrariamente en una nueva captura. Pero vamos a hacer un breve recuento de lo acontecido más temprano, tras permanecer retenido de manera ilegal desde el pasado 17 de mayo en el búnker de la Fiscalía General. Santrich es puesto en libertad luego de que la máxima corte determinara que la institución no tenía competencia para proseguir el proceso porque aún conservaba el fuero de congresista. Escuchábamos al abogado que decía que a falta de uno tenía dos fueros. En ese orden, la Alta Corte dispuso que el caso debería ser tramitado ante la Sala de Instrucción. Jesús Santrich fue llevado a una revisión médica preventiva, luego se dirigió a la sede del partido FARC. Nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela, nos amplía esta información. Te saludo, Tatiana. Cuéntanos mucho más, actualízanos. ¿Qué más ha ocurrido? Un saludo para usted, Rey, y para todos nuestros televidentes. Nosotros continuamos aquí a las afueras del partido político FARC, desde donde hace más de 1 hora y media, casi 2 horas, llegó Jesús Santrich, luego de que después de 20 horas de estar privado de la libertad ilegalmente, cumpliera la Fiscalía General de la Nación con lo que delegó, con lo que ordenó más bien la Corte Suprema de Justicia. En contados minutos comenzará entonces la rueda de prensa, precedida por supuesto por Seusis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Van a hacer sus primeras declaraciones, Rey, después de 1 año de estar privado de manera ilegal, privado de su libertad de manera ilegal, porque recordemos que lo que queda ratificado es que desde el principio, desde que la Jurisdicción Especial para la Paz le concedió la garantía de no extradición y la libertad, pues aquí, digamos, no hubo en su momento una aceptación de la Fiscalía General de la Nación para darle la libertad, no hubo un acatamiento a esa orden de esa Justicia Especial para la Paz. Luego el Consejo de Estado, votó alto tribunal, lo que hace en segunda instancia es ratificar la investidura de Jesús Santrich. Y ya finalmente es la Corte Suprema de Justicia la que dicta la libertad inmediata y quien de ahora en adelante será el ente o el alto tribunal que investigue a Jesús Santrich. Sin embargo, también hay que señalar que pasaron 20 horas, Rey, para que se pudiera dar la libertad de Jesús Santrich. Todavía no se conoce la razón de por qué el fiscal delegado en su momento no cumplió la orden inmediata de la Corte Suprema de Justicia. Esto ha sido, como lo han dicho los abogados, la defensa de Jesús Santrich, todo un indebido proceso. Por eso advirtieron que llevaba 20 horas detenido de manera ilegal. Nosotros seguimos muy pendientes aquí a las afueras del partido político FARC para llevarles a ustedes el primer pronunciamiento entonces de Jesús Santrich, luego de quedar en libertad. Lo que se dice es que el día de mañana Jesús Santrich llegaría a posesionarse en la Cámara de Representantes, es decir, pues llegaría por primera vez al Congreso de la República para ocupar esa curul que le ha ratificado en segunda instancia el Consejo de Estado.
Muy bien, Tatiana, muchísimas gracias. Nos mantendremos entonces pendientísimos de los próximos pronunciamientos. Vamos a las reacciones en Twitter, que ha habido muchísimas por la liberación de Jesús Santrich. Comenzamos con Jairo Estrada. Él escribió: así habla el presidente de la legalidad, entre comillas. La Corte Suprema le ha dado una lección. El debido proceso existe. El caso Santrich pasa a la sala de instrucción y será ella la quien lo investigue. Duque no condene, le dice, le puede pasar lo mismo que con las objeciones. Andrés Duarte expresa duro golpe al uribismo, al odio y a la guerra. Hoy Colombia avanza hacia la democracia, la construcción de paz y una sociedad mejor. Alegría, Santrich libre. Miguel Molina señala un paso firme hacia la paz, derrotadas las componendas, en el caso Santrich. Ese pueblo no debe volver a la guerra por la insania de la oligarquía colombiana. Repasemos lo concerniente al caso Santrich. Seuxis Pausias Hernández Solarte fue detenido en abril del año pasado por orden de las autoridades estadounidenses, acusado de presuntos delitos de narcotráfico. Sin embargo, no encontraron pruebas que determinaran la fecha de ese presunto delito. Por ello, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó su liberación y frenó el proceso de extradición a poco más de un año de su detención. El proceso de captura y recaptura tenía por objetivo que la Fiscalía pudiese reclamar nuevamente la jurisdicción sobre el caso. Fue liberado en la cárcel de La Picota y minutos después recapturado a un herido. Fue trasladado a la clínica Mederi de Bogotá, pese a estar con la salud comprometida, fue trasladado al búnker de la Fiscalía. La Procuraduría General de la Nación anunció que apelaba a la resolución. Vamos a recordar que el fiscal Néstor Humberto Martínez había presentado su renuncia no conforme con la decisión de la JEP. Al conservar su fuero congresista por revisión del Consejo de Estado, la Corte Suprema ordenó la liberación inmediata del excomandante de las FARC-EP la víspera. Fue hoy que la Fiscalía acató dicha orden. Tenemos la pregunta del día, basándome en el trino de Tatiana Pérez, para preguntarle hoy por qué tanto desgaste del gobierno de Iván Duque impidiendo la liberación de Santrich, si al final, por fortuna, se impuso la justicia. ¿Qué razones tiene la derecha colombiana para insistir en lo ilógico? Opine. Nuestra imagen del día nos traslada hasta Honduras. Hay enfrentamientos en ese país, incluso en el aeropuerto, pero tenemos aquí imágenes de la rueda de prensa de Jesús Santrich. Vamos a escuchar. El camino de la paz triunfará sobre el camino de la guerra. Y que salvo que en Colombia se instaure una dictadura militar, no va a ser posible hacer trizas los acuerdos. Estamos convencidos que la paz triunfará sobre la guerra en nuestro país. Esperamos que el gobierno retome el camino del cumplimiento de los acuerdos, tal como fueron firmados. Y por eso saludamos que 3 cortes, las máximas instancias judiciales que tiene nuestro país, hayan ratificado que hay que respetar el Estado de Derecho. Muchas gracias y los dejo en compañía de Santrich. Bien, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, yo quiero darles un mensaje breve de optimismo, de esperanza en la construcción de una paz que parece esquiva, pero que se nos coloca como un imperativo seguir buscándola a toda costa. Pienso que ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta, no vengo en una actitud de reclamo, sino de justicia. De justicia no solamente personal, sino de justicia social. Quiero que sepan que en mi corazón se abriga, como en el conjunto de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la FARC y
de nuestros compañeros, los comunistas en Colombia, ese sentimiento de lograr la reconciliación para beneficio de todos nuestros compatriotas, de todas nuestras compatriotas. Yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hoy lo quiero ratificar. Tengo un compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz y en el mismo día de hoy he hecho un compromiso con las altas cortes por coadyuvar a que se esclarezca cualquier duda que exista sobre mi conducta, sobre mi comportamiento, siempre aspirando que la transformación que quisimos hacer con el acuerdo de paz para que mejorara no solamente el Estado de Derecho, sino la vida del común de los colombianos tenga la mejor perspectiva posible. Entonces, reitero, quiero dar un mensaje de esperanza en la paz y también un mensaje de gratitud con la campaña Santrich Libre, con mi partido, con la misión de verificación de Naciones Unidas, con todos los organismos internacionales, sobre todo con las organizaciones sociales que le han apostado contra viento y marea a la posibilidad de paz para Colombia. Y al final quiero dar mi agradecimiento por su confianza y por su solidaridad a mi familia. Y a ustedes también, gracias por de una u otra forma tratar de llevar la verdad a la conciencia de los colombianos, que es una tarea que debemos mantener como constante si queremos construir realmente la paz para Colombia. Muchas gracias. Vamos a quitar entonces 5 preguntas. ¿Cuándo se va a momento? La luz primero, espera. Vamos con Tatiana Telesur. Jessica Sánchez. Isabela Gómez de Blue Radio. El senador Susana Noguera. 4. 5 para televisión. Red más. Red más con televisión. ¿Listo? Ya sabemos los turnos, Tatiana. Después de estar privado de la libertad, ¿cuál es el mensaje después de que se dan las decisiones de 3 altos tribunales? ¿Cuál es hoy ese mensaje que le da al proceso de paz la libertad de Jesús Santrich? Bueno, el primero es que es posible derrotar los montajes judiciales que se quisieron iniciar y desarrollar desde la Fiscalía General de la Nación y desde la DEA. Creo que si las altas cortes manifiestan una actitud de soberanía y de patriotismo, es posible coadyuvar con ello también a sacar la paz hacia adelante. Ese es nuestro compromiso de partido y ese es mi compromiso personal con Colombia. Jessica Sánchez, señor Jesús Santrich, de Cadena Radial Auténtica, Noticiero Sistema Informativo Auténtica, ¿cuándo se va a posicionar en su curul en el Congreso? Mi afán de lucha es dentro o fuera de la curul, pero esa definición necesita que se completen todas las formalidades de ley y es un momento que queda en manos de mi partido. Es mi partido quien debe definir en qué momento y de qué manera lo voy a hacer. Isabela Gómez de Blue Radio. Jesús Santrich, ¿usted qué tiene para decir después del video que dio a conocer la Fiscalía, pues después de que la JEP ordenara la garantía de no extradición para usted? Bueno, yo no voy a convertir esta rueda de prensa en un estrado judicial. Mis abogados están ahí para dar respuesta a todos los requerimientos de cualquier corte nacional y estoy en plena disposición de atender a ello para desmontar todas las mentiras que incluyen también en la interpretación de ese video que menciona. ¿Cuál es su mensaje para Iván Márquez, que ha puesto en duda también el proceso de paz y ha dicho que fue un error haber dejado las armas? Él ha asumido una posición autocrítica, porque de verdad que nos colocamos en una situación de alta vulnerabilidad, pero ha reiterado su compromiso con buscar la paz y creo que el mensaje que debemos dar todo es que vamos a insistir en generar las garantías para que ellos puedan actuar en defensa de la paz en los escenarios abiertos. Y le mando un mensaje de amor y de fraternidad porque es mi hermano. Red Más y Caracol Televisión. Jesús, buenas tardes. Hay algunos sectores en que insisten en que tan pronto usted se posesione, pediría un permiso para atender asuntos médicos y eso evitaría que usted estuviera en el país para enfrentar el proceso que está en curso en la Corte Suprema. ¿Esa intención suya permanecer para enfrentar ese proceso acá y ahora en condición de congresista? Ese es un supuesto negado porque tengo médicos, compañeros, guerrilleros suficientes para atender mis
mis dificultades médicas. Mi propósito mayor es el de luchar desde cualquier escenario, incluyendo el del Congreso, por sacar adelante el acuerdo de paz para Colombia y otros proyectos que son necesarios para superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política en este país. Catalina Vargas de Caracol Televisión, víctimas y también varios sectores temen que usted de pronto no pueda comparecer o no comparezca ante pues, el proceso que tiene la Corte Suprema de Justicia y ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué decirles a ellos? Lo estoy haciendo desde que se comenzaron los acuerdos y luego de la firma con mayor determinación. No he incumplido ninguno de los escenarios que me ha planteado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y mis abogados tienen la instrucción de habilitar todas las circunstancias para hacer posible mi presencia donde me requieran. Ese es un compromiso con el país, ese es un compromiso con mis camaradas, es un compromiso con las víctimas, que muchas hay también de nuestro lado, y es un compromiso con Colombia. Sí, señor Santrich, usted es consciente de que como este caso le van a compulsar las copias a la Corte Suprema de Justicia, usted es consciente que hay una gran posibilidad de que la Corte pueda pedir una orden de captura contra usted. O sea, usted le garantiza al país que va a estar presente en todas las audiencias a las que lo llamen y que no va a hacer lo que hizo Iván Márquez y el Paisa. Pues lo que han hecho Iván Márquez y el Paisa es insistir en la necesidad del cumplimiento del acuerdo, y eso lo voy a hacer yo. Desde estos escenarios de la legalidad que nosotros pretendemos sean respetados por la institucionalidad que es la que ha tomado el camino de la perfidia. Por eso, pero permítame contrapreguntarle. Ellos en este momento no se sabe su paradero. ¿Usted también, o sea, usted va a darle la cara al país, va a estar acá o también va a desaparecer como hicieron el tiempo? Aquí estoy. Y mis compañeros no están desaparecidos. ¡Que viva Iván Márquez! ¡Que viva! ¡Que viva! Listo, Caracol Radio. Señor Jesús Santrich, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos con esta recuperación de libertad? Y si le preocupa lo de la posible nueva orden de captura en su contra. No me preocupa absolutamente nada diferente a que la paz se concrete en Colombia para el beneficio de todas y todos los colombianos. Y esa paz tiene que ser una paz con justicia social, superando, como ya dije, la miseria, la desigualdad y la exclusión política. Una paz con vivienda, con pan, con tierra para los campesinos y sobre todo con oportunidades para los desposeídos. El mensaje a las víctimas que han seguido todo este proceso y sus comparecencias desde la cárcel a la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a seguir en defensa de los intereses y de los derechos de las víctimas, como lo hicimos en La Habana, proponiendo la reforma participativa a la ley de víctimas y tierras, y creo que el Estado debe abrir la posibilidad porque ha cerrado todas esas posibilidades. Eso es lo que tengo que decir. Usted se refiere de la relación con Marlon Marín y de las reuniones que tuvo con él, y de esas reuniones, si, como usted lo dice en su defensa, no había un negocio de narcotráfico, ¿cuál era la mercancía que aparentemente ahí se comprometían a entregar? Yo dije que en alguna ocasión que hay más posibilidades que haya pasado cocaína por las narices de muchos de los que dudan de mí a que haya pasado por mis manos. ¡Santrich! ¡Santrich! ¡El pueblo sigue aquí! ¡Alzando las banderas de Antonio Marín! ¡Santrich! ¡Santrich! ¡El pueblo sigue aquí! ¡Alzando las banderas de Rueda de prensa que ofrecía entonces Jesús Santrich. Me cuentan los productores que ya tenemos lista a Tatiana Portela por la vía telefónica. Tatiana, cuéntanos más. ¿Participaste en esta rueda de prensa? Adelante. Pues bien, Rey, lo que hay que decir es que Jesús Santrich ha dejado claro varios mensajes. El primero de ellos es que comparecerá ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Justicia Especial para la Paz. Él dice que está comprometido con el acuerdo de paz y con desmontar lo que ha dicho un burdo montaje judicial. Lo que él también ha asumido es que de ahora en adelante no dejará, digamos, que se dé la perfidia, así lo ha llamado él. Y frente a lo que
que dice Iván Márquez frente a que había sido un error dejar las armas, lo que él dice es que considera que lo que quiere decir Iván Márquez es que lo que está pasando con el proceso de paz es que debe cumplirse por parte del gobierno nacional o Estado colombiano, debe cumplir con los acuerdos de paz. Esos son los mensajes que deja en este momento Jesús Santrich. Un burdo montaje judicial, lo que se dio contra mí es lo que dice, y además afirma que se presentará a la Justicia Especial para la Paz tal como lo esperó desde la cárcel de La Picota y desde donde la Fiscalía y el mismo IMPEC no dejó que ese se presentara a las audiencias que tenía que comparecer con la Justicia Especial para la Paz. Ese es entonces el mensaje claro que le da al país. Sigue comprometido con el proceso de paz y con su proceso que adelantará ahora la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, Tatiana. Ahí estaban entonces los pronunciamientos de Jesús Santrich, una información de último momento, aunque estaba siendo esperada en cualquier minuto. Vamos entonces a avanzar, vamos a repasar el caso Santrich, si se acaba de conectar con nosotros. Seuxis Pauces Hernández Solarte, detenido en abril del año pasado por orden de las autoridades estadounidenses, acusado de presuntos delitos de narcotráfico. No se encontraron pruebas que determinaran la fecha de ese presunto delito. Por eso es que la Jurisdicción Especial de Paz ordenó su liberación y frenó el proceso de extradición a poco más de un año de detención. El proceso de captura y recaptura tenía por objetivo que la Fiscalía pudiese reclamar nuevamente la jurisdicción sobre el caso. Fue liberado en la cárcel de La Picota y pocos minutos después recapturado a un herido. Fue trasladado a la clínica Mederi de Bogotá. Pese a estar con la salud comprometida, fue trasladado al búnker de la Fiscalía. La Procuraduría General de la Nación anunció que apelaba a la resolución. Vamos a recordar que Néstor Humberto Martínez había renunciado a su cargo de fiscal general, no conforme con la decisión de la JEP que le comentaba anteriormente. Al conservar su fuero congresista por revisión del Consejo de Estado, la Corte Suprema ordenó la liberación inmediata del excomandante de la FARC-EP la víspera, pero fue hoy que la Fiscalía acató esa orden y ya escuchamos la rueda de prensa de Jesús Santrich. Entre otros temas, abogaba porque se concretara la paz para Colombia. La pregunta del día tenía que ver justamente con el caso Santrich. ¿La vemos acá? Me baso en el trino de Tatiana Pérez para preguntar por qué tanto desgaste del gobierno de Duque impidiendo la liberación de Santrich si al final, por fortuna, se impuso la justicia. ¿Qué razones tiene la derecha colombiana para insistir en lo ilógico? Opine. ¿Hay respuestas? Estudiantes, profesores y trabajadores junto a la sociedad civil llenan las calles de más de 100 ciudades brasileñas y otros 11 países para rechazar las políticas neoliberales del presidente Jair Bolsonaro. Acompáñenos en nuestro segundo tema del día. Estas movilizaciones son contra el 30% del presupuesto para la educación pública, lo que puede llevar al cierre de al menos 15 universidades brasileñas. La marcha también repudia la propuesta de reforma de pensiones por aumentar la edad mínima y el tiempo de contribución fiscal para jubilarse. Esta manifestación se realiza como parte de la agenda de movilizaciones iniciada el pasado día 15, que culminará el 14 de junio con una huelga general. André Vieira nos tiene más información al respecto. Adelante, André. Hola, sí, saludos a ti, saludos a la audiencia que te Temas del Día. Efectivamente, Brasil un día más se moviliza en todas las regiones para decir no a los recortes en el área de la educación promovida por el gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro. Son diferentes ciudades que se movilizan desde muy temprano este día de hoy aquí en este gigante sudamericano, justamente para decir no a esa reforma, a este recorte presupuestario en el área de la educación promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro, pero también para decir no a la reforma en el sistema de pensiones que también es propuesta por ese gobierno neoliberal. Nosotros hablamos aquí desde Río de Janeiro, una de las centenas de ciudades que se suman en este día de movilización nacional. Las movilizaciones se iniciaron desde muy temprano en pequeñas ciudades
en grandes ciudades, como fue el caso de Brasilia y también Salvador de Bahía, que se movilizaron en la mañana y ahora en la tarde se movilizan otras grandes ciudades, como es el caso de Río de Janeiro y São Paulo también. Estos manifestantes denuncian principalmente el recorte, por ejemplo, del 30% del presupuesto de las universidades federales aquí de Brasil, que son la referencia, que son referencias en la enseñanza superior aquí en ese país y también en América Latina. Son diferentes voces que vienen, que ocupan las calles para decir no a este avance, este nuevo avance de las políticas neoliberales del presidente Jair Bolsonaro aquí de Brasil. Son esas informaciones que tenemos por ahora. En la noche seguramente nosotros actualizaremos a nuestra audiencia sobre todo lo que pasó en esa jornada nacional en defensa de la educación desde Brasil. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, André. Ahora sí repasamos la pregunta del día, ¿cierto? Pregunta del día. Me baso en este trino para preguntar por qué tanto desgaste del gobierno de Duque impidiendo la liberación de Santrich si al final, por fortuna, se impuso la justicia. ¿Qué razones tiene la derecha colombiana para insistir en lo ilógico? Opine, vamos a ver respuestas. Salomón, la derecha colombiana ha convertido a Colombia en el patio trasero de Estados Unidos para los cuales gobiernan, gracias a Dios, pudo más la justicia ante la imposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su pupilo Duque, quienes no respetan la justicia. Vamos a otra. Orlando, las mismas razones ilógicas que tienen para seguir asesinando líderes sociales, que dentro del razonamiento capitalista es algo común, pero para el pensamiento realista es una total barbarie por parte del gobierno de Iván Duque. Son unos asesinos de personas, pero nunca de ideas. Hasta la próxima.